Hola mundo, cambié el formato del video. Pensaba subirlo como una especie de plática, una charla, resumida como lo había hecho anteriormente, pero en esta ocasión lo contaré como un relato. Claro está, sin cambiar las palabras que mi buen amigo, invitado criminólogo Alex nos dio para este canal. Y es que verás, me contacté con él porque quería hablar de este tema, de esta persona, de esta artista llamada Teresa Margolles. Entonces se me hizo apropiado, antes de hablar de ella, antes de hablar de este tema, primero hablar con él y que nos diera conclusiones al respecto, qué pensaba del trabajo de esta artista mexicana. Y así fue como empezamos revisando sus primeros trabajos. Le enseñé los primeros trabajos de Teresa Margolles a través del colectivo CEMEFO. El CEMEFO es la morgue en México, es el servicio médico forense. Entonces este colectivo artístico, al utilizar elementos de cuerpos humanos y de animales, también realizaba obras de arte. Esto ocurrió en los años 90 del siglo pasado. Entonces la primera obra que revisé junto a mi amigo Alex fue la siguiente. Nuestro invitado inició comentándome que debido a su profesión encontraba incómodo el método que utilizaba para conseguir los cuerpos y los objetos para realizar estas obras. Entonces, como criminólogo, había puntos que los consideraba cuestionables, cuando menos. Entonces se le dificultaba el pensar cómo es que este tipo de obras había hecho para llegar a las galerías, a los museos, a las grandes exposiciones de arte. Y especialmente cuestionaba estas obras debido a la eminente impunidad que se requerían para su realización. Verás, es comprensible que nos cuestionemos cómo es que conseguía los cuerpos para estas obras. Un ejemplo de ello es esta lengua y este tatuaje que Teresa Margolles lo intercambió por un ataúd que había utilizado anteriormente para una obra de arte pero ya no ocupaba. Le mostré a mi amigo un cómic de Iván Brum, el cual muestra básicamente la historia que te estoy contando, ¿no? Cómo Teresa Margolles consiguió el cuerpo para la exposición y al final el público se queda observándola como una obra de arte. Es evidente que Iván Brum también la cuestionó por eso, ¿no? En sus dibujos, en su caricatura. Y para esto Alex me comentó que sí, si bien la subcultura de esta del punk quedó preservada como el registro de una vida en esta obra de arte, pero ¿dónde queda la legalidad? El derecho a la memoria, porque como me comentó, no es que simplemente puedas ir y desenterrar un cuerpo o ir a la morgue y agarrar lo que te venga en gana. Más bien es el reflejo de unas instituciones debilitadas por la violencia y por la impunidad de que cada quien puede hacer lo que se le dé la gana. También me comentó que sería difícil volver a hacer algo así en estos últimos años debido a las múltiples recomendaciones por derechos humanos que México ha recibido a lo largo de estos años. Corrupción. Se intuye, y es que sabiendo cómo funcionan las instituciones en México, si sobornas a las personas indicadas, obtienes todo lo que te puedas imaginar en cualquier institución, incluyendo la morgue. Entonces podemos ver estas primeras obras de Teresa Margolles de dos formas, ya sea como una crítica a una situación real, o bien podemos juzgarla al pasarse por alto procedimientos y el respeto que merecían esos cuerpos. Y es que nuevamente, Alex me comenta que para eso mismo existen protocolos en vida. Tú puedes donar tu cuerpo a la ciencia, al arte, pero eso es cuando estás viviendo. Cuando has fallecido y utilizan tu cuerpo de todos modos, ya es otra cosa. Y así es como pasamos a las siguientes obras de Teresa Margolles. Esta vez con obras menos directas, pero más etéreas, más intangibles, más poéticas. Y es que utilizando el agua de la morgue, el agua que se utiliza para limpiar los cuerpos, Teresa Margolles recicló esta agua para crear tanto una nebulización, una neblina, como pompas de jabón, burbujas, dándole un aspecto lúdico, interactivo, divertido incluso, a la muerte. Alex nos comentó que esta obra es más bien simbólica, porque el agua con la cual se limpian estos cuerpos es considerada un desecho, pero realmente no tiene tanto contenido del cuerpo como uno esperaría. Es decir, es más agua que sangre o cualquier otro fluido. Entonces su importancia es simbólica, según nos señala nuestro amigo criminólogo. Y es que el simple hecho de saber que esta agua ha tocado un cuerpo que estaba en la morgue cambia totalmente de perspectiva. Y en este punto, al verla tan estilizada, fue cuando Alex me preguntó qué tanto podría ser considerada este tipo de obras amparte. Ya sabes, ese término que el youtuber García Villarán popularizó, que, ampliando el término que él utiliza, con él se intenta definir a las obras que se alejan de la técnica para buscar métodos que los haga llamar más la atención.
Y yo le respondí que bien podrían ser o no consideradas amparte o cualquier otro término en realidad, porque eso es más bien decisión de cada quien, de cada persona, incluyéndote a ti quien me estás escuchando. Nadie te puede decir qué creer o qué pensar. Tal vez a ti se te haga una tontería ver burbujas en una galería, tal vez se te haga una genialidad, eso dependerá de ti. Pero es importante siempre informarse, entonces por eso en este canal solo te damos los datos y también una perspectiva de lo que ya existe en el arte. Esto con la finalidad de que tengas herramientas para generar tu propio criterio respecto al arte. Y es que es comprensible, puede ser algo chocante que pases de ver expresiones convencionales de pintura, de escultura, de literatura, de danza, etc., a ver objetos directamente relacionados con la violencia. Y bueno, viendo las siguientes obras de Teresa Margolles, tanto Alex como yo llegamos a la misma conclusión. Su etapa de 2006 a 2012 es la más coherente y más crítica de su producción artística. Esto se debe a que dichas obras fueron realizadas en el sexenio del expresidente Felipe Calderón, donde su gobierno, al tomar una política agresiva contra el crimen organizado, lo único que generó fue una violencia desmedida en las calles. Cada año era más violento que el anterior y cada día los grupos criminales se hacían más despiadados. Con este último, la cuenta de hoy llegó a los 44 difuntitos en un día, pues que se ha convertido en la cifra trágicamente normal. Por lo que el ejecutómetro asciende a... ¡Chan, chan, chan, chan! Pues fácil. 8,070. La población mexicana se terminó acostumbrando a la violencia todos los días. Ambos recordamos de forma agridulce de que no sabía si estaban echando cohetes o balazos. Bueno, aunque hoy en día no es que haya cambiado mucho la cosa, ¿verdad? Pero ambos coincidimos en que este tipo de obras, como estos muros, son reflejos directos de cómo convivimos con esa violencia, ya sea un muro donde fueron policías o el muro de una escuela que estaba al lado de donde se juntaba la gente que ejercía esta violencia. Entonces, en este caso, sí es importante revisar la obra de Teresa Margolles para entender esta etapa histórica. Y mientras más voces hablen de eso, de lo que pasó, mejor lograremos superar esta brecha. Otra de las obras que revisamos respecto a esta época de 2006 a 2012 es esta, la cual consiste en 330 encabezados de periódico del periódico PM, que es un periódico regional de Ciudad Juárez. La característica particular de este periódico, al igual que muchos otros de México, es que es de nota roja, es decir, muestran todos los crímenes que ocurrieron en la región de forma muy explícita. En este respecto, Alex me comentó que lo que le impactó de esta obra era precisamente eso, que no era un periódico del país ni del estado, sino era el periódico de una sola ciudad, y que todos los días, sin excepción, en esos 330 encabezados había ocurrido al menos un hecho violento. Yo le respondí que el lugar donde se expuso, en una sala de exposiciones, es importante también, porque estos lugares se prestan para eso, para detenerte un momento de tu vida diaria, observar lo que tienes enfrente y darte cuenta de una realidad que está ahí, pero a veces la ignoramos. Porque no es lo mismo ver este encabezado en una exposición al lado de muchos otros que verlo en un puesto de periódicos por tu casa. La siguiente obra que abordamos fue esta, donde Margolles fotografía los carteles de mujeres desaparecidas que se encontró en la Ciudad Juárez. En este respecto, ambos concluimos que funcionaba como una suerte de doble interpretación. Porque por un lado, sí, se le da visibilidad a las mujeres que merecen ser encontradas, pero por otro, se exotiza la violencia. Y obviamente eso pasa porque ambas son caras de la misma moneda a final de cuentas. Es inevitable al crear este tipo de obras de arte. Teresa Margolles no solo toma fotografías y objetos de escenas del crimen, sino que en obras como estas se acerca a personas y comunidades vulnerables para escuchar sus relatos, para contar sus historias. Esta fotografía en particular, donde se muestra una trabajadora de Ciudad Juárez, a la cual evidentemente Margolles conoció y poco tiempo después fue a... Y así como estas obras mencionadas, tiene otras que son las que está trabajando actualmente.
Tal es el caso de la obra que describió Jonathan Farías en este video que te pongo aquí arriba. Alex nos confiesa que al ver esta evolución, se le hizo totalmente orgánico y comprensible. Y es que quien se dedica al arte no se puede quedar estancado. Tal como el ejemplo que me puso Alex sobre Homero Simpson en este episodio, donde la gente se aburre de las obras que él hace. Lo que nos lleva a la última fotografía, donde voluntarios levantan restos de una escena del crimen, para una obra de Teresa Margolles. Ante esta cruda foto, Alex menciona que la importancia de esta artista consta de esto, en esta belleza, belleza o lo que sea que sintamos, una experiencia estética pues, que sentimos al observar vidrios rotos, prendas, objetos que les pertenecían a los materiales que contienen sangre. Y es que, en conclusión, Alex nos cuenta que a final de cuentas, siendo que al principio reprobó su trabajo, pues choca con la metodología y el respeto que como criminólogo debe mostrar, lo entiende y se le hace un caso interesante de cómo a través de la violencia e impunidad en México se puede hacer arte, siendo este un caso de estudio y reflexión para su trabajo. En cuanto a mí, escuchar las palabras de Alex me hizo cuestionar qué es lo que estaba consumiendo. Y es que aunque parezca tonto, al menos yo no siempre he llegado a pensar en los familiares de las víctimas al momento de ver las obras de Teresa Margolles. Y todo esto sin pensar en el trasfondo de estas obras, el trasfondo real de las víctimas que ya no verán a sus seres queridos llegar esta noche a casa.